¿Por qué los ángeles se dejan engañar de este ser? Es simple, amado. Él los engaña porque un ángel, hasta el momento en el que Satanás le habla la mentira, nunca habían escuchado una. Y como un ángel nunca había escuchado una mentira, asumía que lo que él le estaba ofreciendo era verdad. Entonces hay personas en la iglesia que están siendo engañadas porque quien los está engañando está a cargo de la adoración y es ministro de más experiencia en la iglesia. Por tanto, ellos entienden que lo que le está diciendo tiene que ser cierto. Mira, el llamado nuestro empezó a temprana edad. El caso es que no lo pudimos comprender. Para eso de mis 12 años yo recibo el llamado del Señor, pero no sabía lo que era un llamado hasta luego ya de entrar en cierta etapa de madurez. Y definitivamente venimos al servicio del Señor con el nacimiento de mi tercer hijo, Leonardo, que también es un testimonio ambulante. Ya para esa época teníamos unos 20 y tantos años, unos 22 o 23 años, para el año 98, que es cuando finalmente entendemos que teníamos una necesidad de Dios. Wow. Tanto mi compañera como yo. Recuerdo como ahora que teníamos una vecina, fruto del mismo proceso en el que caímos, llegamos a refugiarnos donde los suegros. Mis suegros tenían varias viviendas de alquiler y nos facilitaron una de las habitaciones de renta para que allí, ¿verdad?, estuviéramos en el proceso hasta que nos pudiéramos recuperar, que estábamos en un proceso económico difícil. Y allí se nos cede esta habitación y conocemos a una vecina, la cual es mi madre espiritual, bendigo la vida de Rosalía. Y ella nos invita a una campaña de damas que empezaba martes, me recuerdo yo, en el mismo mes en que se da el proceso del huracán Joel, para esos días previos. Que por cierto, para este mes cumpleaños Joel y cumplimos nosotros también de evangelio. Dios mío, ¿cuántos años? Eso fue en el 98. Wow. La edad mía, yo nací en el 98. Tremendo, poderoso. Resulta que para esa época nuestro hijo Leonardo apenas tenía unos 6 meses. Leonardo, el testimonio ambulante. Y cuando ella nos invita, allí tuvimos un encuentro con el Señor y hasta el sol de hoy hemos estado, ¿verdad?, al servicio de nuestro Señor, entre altas y bajas, pero aquí estamos. Cuéntanos, entonces, ya se convierte, acepta a Cristo en su corazón. ¿Cómo fue esa búsqueda espiritual, buscando los asuntos del cielo? Mira, hay algo impresionante. Fíjate que cuando Dios te llama, tiene a alguien para que te dé seguimiento. Él te tiene un padrino. Dios no llama a nadie para dejarlo huérfano, Él te apadrina. Algo que me llama mucho la atención y es que tiene mucha similitud con mi vida es la historia bíblica donde Dios le dice a Elías, mira, ve a Sarepta y allí yo tengo una persona que te va a mantener. Pero cuando Elías llega se encuentra con una realidad y la realidad es que la supuesta mujer que le tiene que mantener carece de todo. Apenas tenía un puñado de harina y resulta que si Elías no hubiese sido un hombre de Dios, dice, pero ven acá, el padre me engañó. ¿Cómo Dios me manda donde esta mujer y esta mujer me está diciendo acá que lo que tiene un puñado de harina para comerlo y echarse a morir? Lo que sucede es que no era la harina que iba a sostener Elías, sino la palabra que Dios declaró. Dios mío. Entonces, cuando Dios te llama, hay una palabra que se libera y esa es la palabra que te va a revelar, que te va a catapultar y que te va a padrinar. Allí conozco, luego de que mi madre espiritual, ¿verdad?, nos lleva a la iglesia, conocemos al Señor. Allí conozco a un varón de Dios llamado Ramón Santana. Te honro y te bendigo, Ramón. Y este hombre lo tenían por desatornillado, como dicen. De esa gente que lo catalogan como loco, que hacen cosas locas. Cosas de locura. Y él se enfoca en mí y dice, yo veo algo en ti especial. Y yo te voy a enseñar a orar y a buscar de Dios. Tremendo. Este hombre, el saludo que me da es que me lleva al monte a orar. Oye el saludo. Pídele permiso a tu esposa porque tú vas a dormir a veces en tu cama. Tú de ahora para adelante vas a dormir allí, abajo de un palo. Sí. Dios mío. Y allí comenzamos, ¿verdad?, a desarrollarlo en Dios. También me llevaba a un cuarto de oración, que era donde él se quedaba. Y me dice en una ocasión, luego que ya tenemos unos 10 o 12 días amaneciendo en el monte orando, me está enseñando a orar. Así acabadito de llegar. Y como yo tenía esa hambre, ese deseo de conocer más de Dios y de aprender a buscarle en intimidad, dado que venía de un proceso de dificultad, yo entendía que no tenía nada que perder y mucho que ganar. Y me dejé guiar por este gran hombre de Dios, el cual luego me dice, mira, ya ahora vamos para el cuarto de oración, y allí me enseñaba también a leer la palabra, a estudiar la Biblia. Me dice, ahora tú para el próximo proceso, me dio una tregua de unos días, me dice, para cuando tal día yo te avise, tú vas a venir con una lata de ceniza.
Y yo, ni más ni menos, no vacilé, fui recaudando mi ceniza, llené mi lata de ceniza. Cuando se llega la fecha, pues me voy al cuarto de oración donde él me invita, y allí el hombre me mete de rodillas y me clava la cabeza ahí entre las rodillas, y me tira la ceniza encima y me dice, ahí es que tú vas a amanecer clamando al Padre hasta que Él haga contigo lo que Él dijo que va a hacer. Dios mío, con ceniza. Con ceniza encima. Y me ungió con aceite, me dijo, tú eres un profeta que Dios ha llamado. A este que tenían por loco fue el que entendió que en mí había algo de Dios que tenía que ser reforzado y catapultado. ¿Y qué pasó contigo ese día que te oraste con ceniza, esos asuntos, en silicio amaneciste? En esos primeros días no pasó nada, pero luego yo comienzo a tener experiencias extraordinarias y sobrenatural, lo cual sí me llenó de pánico porque era una persona nueva creyente prácticamente y tenía muy poco conocimiento de en qué mundo había incursionado. Sí. Y es allí donde muchas personas dicen que lo que ven es demonio, pero para este entonces yo lo que estaba viendo era ángeles. Explíquenos eso, esas experiencias, cuéntenos varias de esas experiencias de esas. Una de ellas es que ya mi espíritu estaba comenzando a ser proyectado, o sea, me sacaban del cuerpo y me llevaban a lugares y me mostraban cosas. Y ahí comencé a tener experiencia, algunas puedo compartirla porque eran públicas, ya son, de hecho ya se han cumplido, y otras eran muy personales, las cuales las guardo en mi corazón, porque a pesar de que han tenido cumplimiento, son cosas que son para una relación íntima entre Dios y yo. O sea, allí hay contratos, pactos, ¿verdad? Que son muy personales entre Dios y yo, y que es lo que me ha permitido llegar a los niveles espirituales en los que hemos podido incursionar, fruto de esas experiencias. Yo recuerdo que empezó el Señor a mostrarme sucesos que habrían de venir con la vida de personas y acontecimientos sociales de mucho impacto social. De hecho, en los momentos en el que algunos de ellos los compartí, se me catalogó de loco. Sí. Se me catalogó de loco y me dijeron, tú lo que te estás volviendo loco porque te estás juntando con un loco. Fue algo tremendo, hermano. Cuéntenos eso. Una de las experiencias que tuve es que fuimos a predicar a un lugar, solicitaron a la congregación donde estaba que enviaran un predicador, ya para ese entonces, porque fuimos bautizados rápido por los frutos. La palabra dice que por tus frutos te conocerán. Y el pastor me envía porque vio también que ya había cierto conocimiento, el bastante como para disertar el mensaje en esa ocasión. Y allí el Señor me muestra algo. El Señor me muestra que el pastor tenía un amante. Ay, Dios. Y que era una miembro de la iglesia. Entonces yo digo, wow, pero ¿cómo yo voy a manejar esto? Yo no puedo soltar esto aquí al aire libre. Y lo que hago es que llamo aparte al ministro y me dice, yo tuve una visión con usted. Y Dios me mostró esto y esto y esto. Y el pastor agarra y llama a mi pastor y me denuncia con mi pastor. Entonces el pastor me llama la atención y yo le digo, mire, si fui yo que me lo inventé, no ha pasado nada porque yo solo lo hablé con él. O sea, yo no lo hice de manera pública y yo acepto cualquier consecuencia. Ahora, si fue Dios que me lo mostró, por el hecho de él decírselo a usted antes de agarrar y someterse a la palabra, en menos de una semana se va a hacer público. Y no transcurrieron 3 días cuando, ¡pum!, explota la bomba de que encuentran al ministro con la jovencita. ¿Cuál otra experiencia? Cuente. Otras tantas experiencias. Con los ángeles, porque usted veía muchos ángeles. De las muchas que tuvimos, una es que 2 ángeles fuimos a un ayuno con un ministro que se llama Melvin. Fuimos a un ayuno al Batey Paloma y allá fuimos a enfrentar algo poderoso. Ahí tenía el control del lugar, el sacerdote del lugar tenía pacto satánico y allí se nos presenta un chivo arrastrando una cadena a las 3 de la mañana y dice que fue a matarnos. Pero en el proceso, los jóvenes que nos acompañaban caen bajo el poder de Dios y a mí me sacan el espíritu del cuerpo. 2 ángeles me dicen, ven que te vamos a llevar a un lugar. Y allí ellos me llevan, se comienzan a elevar conmigo y se trasladan conmigo por los aires y llegamos a World Trade Center. Cuando llegamos a World Trade Center comienzan a descender por encima de unas torres altísimas que luego es que yo conozco qué representaban esa torre, que son las torres, lo que eran las Torres Gemelas para entonces. Cuando ellos comienzan a descender conmigo desde arriba hacia abajo, vamos viendo, veo personas trabajando, veo todo operando en su normalidad y ellos van descendiendo por dentro del edificio con mi persona hasta llegar a un tercer sótano. En ese tercer sótano, allí encontramos una roca, una piedra, que era un altar. Allí los ángeles me dicen, esa roca la trajeron de Medio Oriente y está aquí colocada desde que se fundaron los cimientos de esta torre. Y ellos me dijeron,
Este es un centro de adoración y de pacto satánico. Y cuando ellos me colocan, me dicen, no te muevas de en medio de nosotros para que ellos no te vean. Cuando él me dice ellos, yo miro y no veo a nadie, solo veo la roca. Cuando veo la roca, que ellos me dicen ellos, ahí mismo baja una mujer vestida de rojo, pero con una capucha tapada. Que para el entonces, por la falta de entendimiento y de conocimiento, no sabía a quién se representaba, pero sí los ángeles me dijeron, ella es una de las esposas de Lucifer. Y aquí se va a celebrar un rito. Cuando ellos me dicen eso, ahí mismo comienzan a descender un grupo de hombres y mujeres encapuchados, sacerdotes de Satanás, que hoy sé que son masones, pero para el entonces no sabía qué eran, porque tenían todas las medallas con su simbología y los rangos que tenían, y traían una joven, una doncella vestida de lino blanco, y la acuestan, estaba como sedada, y la acuestan en la roca para materializar un rito y un sacrificio humano. Dios mío. Entonces, cuando de repente ellos me dicen, ocúrtate y solo observa, porque ahora va a haber una manifestación. Cuando ellos terminan de decirme eso, automáticamente comienza a estremecerse el lugar y de repente aparece un personaje. ¡Wow! Cuando yo observo, veo este personaje que resplandece, una figura hermosa, un hombre bello. Y cuando yo digo, wow, ¿y ese ángel? Y ellos me dicen, él no es un ángel. Mírale más abajo de la rodilla. Cuando yo miro más abajo de la rodilla, veo que tiene pata de cabra. Dios mío. O sea, de su rodilla hacia arriba era hombre, pero de la rodilla hacia abajo tenía pata de cabra. Y ahí es donde ellos me dicen, él es Lucifer. Y wow, cuando ellos me dicen, él es Lucifer, él como que detectó que había una presencia en el lugar y mira hacia atrás, hacia donde nosotros estábamos, pero él no pudo vernos. De repente él vuelve y se concentra en los que están allí presentes, que están murmurando, están susurrando una especie de rito, como un canto, un cántico. Y la mujer que había bajado vestida de rojo saca una daga, como esa daga egipcia antigua, semiluna, y abre el pecho de la mujer que está en el altar. La mujer está viva, pero ella le abren el pecho, luego cortan el corazón de la mujer. Antes de cortar el corazón, todo el que estaba presente, cuando le abren el pecho, untan la daga de la sangre y le pasan la daga a todo el presente y empiezan a lamer la sangre. Eso fue algo tremendo, hermano. Dios mío. Una experiencia terrible. Wow. Cuando de repente ellos le sacan el corazón, la mujer aún viva, y Satanás come y le da a la sacerdotisa. Luego le sacan parte del hígado y todos los presentes comienzan a comer de los órganos de esta mujer. Ahí es donde los ángeles me dicen, fuiste traído acá para profetizar sobre este lugar. Dios. De repente comenzamos a ascender a las cúspides y desde una parte, era como una antena, desde allí mi boca empezó a hablar y a profetizar destrucción y juicio sobre aquel lugar. Y luego de eso, pasado unos años, yo honestamente tengo que confesar que a pesar de haber estado en el lugar y de haberte dicho en el inicio de la conversación, que el nombre del lugar, para el momento en el del acontecimiento, yo no sé dónde estoy. Esto lo conozco cuando se da el fenómeno de que los aviones impactan la torre, que se está transmitiendo en vivo. Y allí es donde yo digo, pero ven acá, allí fue donde yo fui llevado hace unos años, en visión, o sea, mi cuerpo fue llevado, mi espíritu, y de donde yo profeticé que iba a ser destruido. Dios le reveló la caída 3 años antes prácticamente. Pero esto yo lo pude compartir solo con los muchachos que estaban conmigo en el ayuno y con otros jóvenes, pero que nunca pude decirles dónde era. Yo solamente pude decirles la visión de los varones que andábamos juntos en el ministerio, como lo son Sandy Castillo, Dios te bendiga, Alberto Maldonado, Osiris Mil, hijo de Ángel Osiris, entre otros que sí andaban en el grupo. Sí, yo pude testificarle de la visión, pero no del lugar, porque no sabía dónde era el lugar hasta el acontecimiento del 9/11. Dios mío. Esa fue una de las experiencias más contundentes. Y cuéntanos una experiencia que usted estaba predicando en un momento y comenzaron a caernos. Cuénteme de eso. Porque a mí me contaron eso y yo quedé. Te voy a enviar las imágenes para ese entonces. Eso fue como en el 2007 que nosotros montamos unas 7 horas. Para ese tiempo las cámaras que había eran de rollo, gloria a Dios, porque ahora las tenemos digitales. Eso ¿verdad? fue en el 2007, por ahí. En el 2007. Por ahí, ok. Sí, la ventaja de este acontecimiento y para este tiempo es que nadie puede alegar que había Photoshop, porque eso ni siquiera se iba a mencionar, eso no existía.
Resulta que nosotros, por instrucciones del Señor, fuimos a montar ese evento. Todo tiene un porqué en el mundo espiritual. Dios mío. Y allí el Señor nos decía, mire, con lo que ustedes van a hacer allí, yo voy a derribar un principado. Y la recompensa suya no es de momento, es futura. Wow. Resulta que en el momento en el que estamos ministrando, están tomando fotos. En ese momento yo estoy liberando una palabra en base a al llamado de Abraham y a la profecía que Dios le da a Abraham. Las promesas, las conocemos como promesas, pero son profecías. Sí. Que tienen que tener cumplimiento, todo lo que sale de la boca de Dios. Y allí yo hablo del llamado de Abraham, de la fe de Abraham, cómo Dios creyó a Abraham y cómo se cumple lo dicho de Dios sobre Abraham, sobre que lo habría de enriquecer. Tanto así que cuando Abraham rescata a su sobrino Lot, el rey de Sodoma y Gomorra le dice que se quede con los bienes y él se niega. Y el mensaje que está implícito allí es que, mira, yo no puedo recibir lo que tú me estás dando porque tú no te vas a llenar la boca a decir que tú me hiciste rico. Yo soy rico desde el momento que Dios me llamó y declaró que lo soy. Entonces, fruto de esta declaración de Dios sobre Abraham es que Abraham, creyéndole a Dios, ¿verdad?, se sabía ya rico aun cuando no era evidente. Y allí estamos liberando esa palabra mientras están tomando fotografías. Y Dios dice allí a través de nuestra boca, bueno, yo a todo el presente acá le voy a dar bienes y riqueza. Porque Dios nosotros mío. habíamos montado el evento con recursos propios. Wow. Y el evento fue muy costoso para el entonces. Hablar de un evento de 60,000 pesos era un escándalo en 2007. 2007. Sí, y ese evento se llevó aproximadamente porque allí hubo alimento, hubo logística, hubo equipo, hubo transporte, hubo todo, la gloria sea para el Señor. Y de nada faltó. Y hasta ofrenda del mismo equipo para darle a los que predicaron. Eso fue algo Dios extraordinario. mío. Y el Señor nos da una palabra allí de que habría de recompensarnos aquí y allá por haber obedecido el llamado. Allí se convirtió en una bruja que hasta el sol de hoy le está sirviendo al Señor, y allí se rompieron paradigmas y se quebrantaron maldiciones. Allí hay almas que se salvaron y hoy son evangelistas del Señor y son hasta pastores. ¿Y cómo fue que se convirtió esa bruja ahí? Bueno, Dios reveló, ¿verdad?, a través de uno de los ministros que participaron, era unas 7 horas, y cayó bajo posesión demoníaca, recibió liberación y confesó a Cristo. Pero lo extraordinario sobre lo que tú preguntas es que cuando capturan las imágenes, salen en la imagen, cada una de las fotos tomadas, monedas, una lluvia de moneda y polvo de oro que cayó en el lugar. Las manos de nosotros manifestó polvo de oro y en las imágenes salían las fotos de la imagen de una moneda que luego que capturamos la imagen, hacemos una búsqueda de monedas antiguas y encontramos que la moneda que aparece en la imagen pertenecía a una moneda que circuló en un momento X en Israel de origen arameo. Dios mío. Que tenía un alto poder adquisitivo. ¡Wow! Muy poderoso. En la mano tenían polvo de oro y en las imágenes salían, en las fotos salían las imágenes de la moneda. Fue algo extraordinario, una experiencia muy bonita. Y fue con cada uno de los que participó en la prédica. O sea que no fue de un momento de uno de los predicadores, sino en cada uno de los predicadores se manifestó aquel acontecimiento. ¿Y cómo ustedes sentían ese polvo en la mano? No, así? eso fue impactante para nosotros, porque como te dije, para ese tiempo era algo extraordinario, algo que uno conocía de muy poco precedente de manifestaciones de esta naturaleza. Entonces, ¿cómo siguió su ministerio desarrollándose? Porque la fe la va aumentando cuando ven cosas como esa. Aumentó la fe y también aumentó la guerra. Cuénteme. Algunos, escuche bien, porque esto es algo que hay que tomar en cuenta. Y es que a mayor elevación, mayor nivel de ataque. Y hay personas que creen que todo va a ser de gloria en gloria. Sí. Nosotros salimos de allí bajo una palabra y salimos bendecidos, pero también salimos bajo fuego. Algunos no fuimos tan golpeados que mermamos totalmente en lo que fue el desarrollo del ministerio, y otros pudieron, ¿verdad?, mantener ciertos niveles, pero Dios tuvo que hacer una obra extraordinaria para podernos recuperar mucho de lo que estuvimos allí presentes. Ok. Dios mío, poderoso, poderoso. Entonces, ¿y cómo usted pudo desarrollarse en medio de tanta guerra, de tanta batalla? La fe. No hay una cosa más tremenda que un hombre que le crea a Dios. Y la gente entiende que la fe es un misterio. No, la fe no es un misterio, la fe es una decisión. Cuando tú estás determinado a creer, no importa los acontecimientos, no importan las dificultades, no importan los obstáculos. Si tú estás determinado, si tienes fe en lo que creíste y en lo que vas a hacer, lo vas a lograr. Porque la fe te da la capacidad de perseverar. Y esto de fe no se aplica solo al evangélico, la gente está confundida en esto. ¿Por qué? Porque si tú ves muchos inconversos que tienen éxito en proyectos, lo primero que te van a decir, yo tuve fe en lo que había creído.
y no necesariamente tienen éxito en cosas que son, diríamos, ni positivas ni cristianas, sino que le tuvieron fe y estaban determinados a lo que ellos habían decidido hacer. Dios mío. Entonces, la fe y la determinación es la clave del éxito. Entonces, ¿y la oración qué tan importante era en su vida? Mira, un hombre de Dios que no ora, porque ¿qué es lo que orar? El verbo orar es un sinónimo de hablar. O sea, por eso se dice una oración en el lenguaje español es un hablado, una composición de letras hablada. Eso es lo que orar. Orar es hablar. Y cuando nosotros alucimos a lo que es la oración, ciertamente en el mundo evangélico, en el mundo espiritual, entendemos por default que es hablar con Dios. Entonces, yo ahora te pregunto, si este asunto espiritual, todo lo que acontece aquí viene de Dios, si Él es el que dirige este asunto, si Él es el que sabe cómo funciona, si Él es el que sabe lo que te conviene, si Él es el que sabe por dónde puede ir y por dónde no, y tú no hablas con Él, ¿cómo te vas a enterar entonces de qué vas a hacer? Wow. Eso es tan simple como tú estar en una empresa y nunca hablar con tu gerente o tu supervisor. ¿Cómo tú vas a saber qué decisiones se han tomado, qué vas a hacer para ser productivo? O sea, el que no ora no puede ser productivo en Dios. El que no habla con Dios no puede conocer la voluntad de Dios. Y el que no conoce la voluntad de Dios está dando palos a ciegas en este asunto. Wow, Dios mío. Y esos momentos de ayuno, porque yo sé que es oración y ayuno es fundamental. ¿Cómo comenzó a ayunar, a orar? Como te decía al inicio, el saludo que me da este gran caballero, este gran hombre de Dios, Ramón Santana, es meterme al monte de una vez. Pero ese viaje al monte no fue vacío. Él me dijo, mira, esto se come acompañado. Y digo yo, ¿cómo así? Esto es monte y ayuno y Biblia. Entonces él me dice, ¿tú estudias? Y yo, bueno, yo soy bachiller. Me dice, no. Ahora tú vas para la universidad. Digo, ¿qué universidad? La Universidad de la BOA. Yo, ¿qué es eso? Biblia, oración y ayuno. Dios mío. Porque si tú te quieres graduar en Dios, tienes que estudiar y sacarle 100 en cada materia. Entonces allí es donde él me explica cómo se ayuna. Mira, como tú eres un buen creyente, tú vas a ayunar hasta las 12. Y en la medida que Dios te capacite y te vaya fortaleciendo el estómago, pues tú lo vas extendiendo hasta que tú puedas. Lo sorprendente es que yo me propuse hacerlo hasta las 12, pero vi que me resultó fácil, lo extendí hasta las 3. Y el primer ayuno que hice fue de 40 mañanitas hasta las 3. Wow. Lo tremendo es que yo voy y le pregunto cuando faltaban 2 días, mire, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Cómo es que se termina esto? Me dice, bueno, tú lo iniciaste con una oración como te enseñé y lo vas a entregar con otra oración. Sí. Entonces, ¿cómo se entrega? Y él me explica, mira, el día de la entrega, a la hora donde ya se culminan los 40 días, tu hora de tal y tal forma, entrega el ayuno. Digo yo, ok. Y después que se entrega, ¿yo puedo iniciar otro en cualquier momento? Sí. Yo le pregunto, él me dice que sí. Pues yo entregué las 40 mañana hasta las 3, jueves, y ya el viernes estaba iniciando otro. Dios mío. ¿Y cómo su espíritu, qué experiencia usted tuvo en esos momentos de ayuno? Fue algo extraordinario, porque entonces un ángel se me aparece allá en la habitación donde vivía. Ya no estaba viviendo con los suegros, sino en una parte por ahí, por el cuartel de los Almendris, en la Sabana. Vivía con mi esposa y mis hijos. Y un ángel se me aparece allá y me dice, mira, ese libro que tienes en la mano, de repente yo estoy en el espíritu y tengo la Biblia en la mano, pero yo sé que mi cuerpo está acostado. Y él me dice, mira, ese libro que tienes en la mano, dentro de ese libro hay otro libro. Acabadito de empezar el segundo ayuno, él me leva, Dios mío. Él me sale con esa, digo, ajá. Pues entonces, este ayuno que yo empecé va a ser para que me sea revelado el libro que está dentro de ese libro. Y así fue como comencé a tener grandes experiencias con lo que es la palabra. De repente yo tenía visiones así normal, donde yo me veía paseando por los lugares donde tuvieron los acontecimientos que están escritos en la palabra. Wow. Y así fue como yo empecé a tener entendimiento y revelación sobre la palabra. Desátame eso ahí, Dios mío. Por ejemplo, en una ocasión, yo comencé a tener una visión donde tuvo lugar el acontecimiento de Eliseo y Giesi. Y allí fue donde yo pude entender algo que hay un código allí encerrado. Dice la Biblia textualmente que Giesi sale en la mañana y ve que un ejército lo rodea. Y le dice, Señor mío, estamos rodeados. La palabra establece y dice que el profeta ora
y le dice, Señor, ábrele los ojos para que vea. Wow. Pero de repente Giesi dice, ahora veo. Escucha esto. Dios mío. Él sale y ve que un ejército lo tiene rodeado. Si tú estás rodeado, entiendo que lo que te tienes rodeado te tapa la visión para ver lo que está detrás. Sí. Entonces explícame cómo es que Giesi de repente luego de la oración dice, ahora veo un ejército mayor que el que nos rodea, rodeando al que nos está rodeando. Cuando tú le buscas esos sentidos no tiene sentido. Entonces cuando a mí se me pasea por el lugar del acontecimiento veo que el cuerpo de Giesi, la carne, está viendo el ejército contrario, pero su espíritu fue mudado, sacado y colocado detrás de quien los rodea, Dios para que él mío. pueda ver el ejército de Dios. Wow. No es humano. Muy poderoso esto, hermano. Entonces yo fui paseado por ese lugar y así fue como empecé a tener entendimiento y revelación de la palabra. Y allí se me fue dado el don de entendimiento en la palabra. La gloria sea para Dios. Dios mío, más Y a partir de ahí se me hacía fácil orquestar cualquier prédica, cualquier mensaje, con códigos y revelaciones sobre la palabra. Dios mío, eso fue una revelación del cielo. El cielo le activó esa parte ahí. Exacto, pero fue a solicitud y a búsqueda, con ayuno y oración. Yo lo pedí. Y yo pude, y de hecho a mí se me dijo, tú pudiste haber pedido muchas otras cosas, pero ha pedido cosas que muy poco han pedido. Tú dijiste al principio de la entrevista que tú veas mucho Los Ángeles. ¿Qué apariencia o qué experiencia tuviste en un momento? Porque la gente habla mucho que ve demonios, la característica, pero de arriba, del mundo espiritual celestial. Mira, yo quiero introducir la respuesta con esto. Mira, yo le pregunté en una ocasión a alguien que me dijo que me había confesado en varias ocasiones que veías demonios. Yo le dije, varón, ¿tú lees la Biblia? Me dice, sí. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué establece la palabra? La palabra establece que Satanás se llevó 3 de cada 10 ángeles. ¿Cierto? Me dice que sí. Digo, ok. Significa que por cada 2 demonios existentes, por cada demonio existente, corrijo, hay 2 ángeles. Entonces, ¿cómo es posible que tú estés viendo más demonios que ángeles? Dios mío. Hay que revisarse. Porque si por cada demonio hay 2 ángeles, yo tengo que ver más ángeles que demonios. Wow. Entonces, ¿cómo es que la gente asimila con tanta facilidad que hay demonios, ¿verdad? Que puede ver demonios y no puede asimilar que los ángeles existen? Yo no entiendo. Como te decía, el ángel me dice, mira, en ese libro que tienes en la mano, hay otro libro. Entonces yo le digo, pues este ayuno que yo acabo de iniciar ahora, el anterior lo hice con la intención de acercarme a Dios, tener entendimiento, adquirir conocimiento y fortaleza espiritual, porque el cristiano que no ayuna ni ora es una víctima fácil. Y yo, a pesar de ser nuevo creyente, tenía el deseo de fortalecerme en Dios, de crecer en Dios, porque lo de Dios hay que tomarlo en serio. Claro. Si algo yo entendí, y una de las cosas por las que se me dificultaba llegar al evangelio era porque yo entendía que las cosas de Dios eran sagradas. A mí se me enseñó a temprana edad que eso es santo y que uno tenía que tomar en serio todo lo que tenía que ver con Dios. Y el primer ayuno lo hice con la intención de consagrarme a Dios, de acercarme a Dios, pero ya cuando se me da esa palabra en esa visión, yo lo que hago es que empiezo a ayunar para conocer el libro que está dentro de ese libro. ¿Y qué libro? Cuéntenos sobre eso. Libro dentro de un libro. Mira, acontece que la Biblia, para cualquier ser humano común y corriente, es un libro lleno de historia. Y es por ello que tú no puedes pretender que nadie que no esté conectado a lo espiritual entienda lo que dice allí. Todo el que lo lea lo va a ver como un asunto histórico. De hecho, la Biblia es utilizada para hablar de historia. No hay ningún libro históricamente más rico que la Biblia. Pero dentro de esas historias hay informaciones que solo son reveladas a lo que el Padre quiere revelarle o a aquellos que la buscan. Por eso que Él dice que el que le busca encuentra. Por eso que Él dice que el que toca se le abre. Entonces ahora yo te pregunto, ¿la Biblia tiene alguna puerta? Dios mío. Entonces, si la tiene, porque si habla de que el que toca se le abre es porque hay puertas allí. Entonces las puertas son hacia el conocimiento de la verdadera revelación que contiene ese libro, que para un ser común es historia. Dios mío, esto se puso serio. Entonces, cuando yo entro en esa dimensión, es cuando empiezo a tener las experiencias que te comentaba hace un momento, de que de repente me veo viviendo, paseando en los lugares de los acontecimientos bíblicos. Y esas experiencias me llevaron a madurar y a tener entendimiento y revelación sobre la palabra. Y ahí se me fue dado lo que se conoce como el don del conocimiento, el don de la palabra.
y empecé a fluir en ella, y por eso entiendo que ciertamente ahí dentro de ese libro hay un libro. Hombre de Dios, una pregunta. ¿Cómo es que hay ángeles, que habían ángeles que están por encima de Luzbel y Luzbel lo engañó a ellos? Explíquenos por qué. Mira, si tú te lees Ezequiel 28, ¿verdad? Tú vas a ver allí que el profeta habla, o más bien el profeta inspirado en lo que Dios le da como revelación, habla de un acontecimiento, de que a causa de las multitudes de sus contrataciones, se llenó, se envaneció. Cuando tú buscas los sinónimos de la palabra contrataciones, el principal sinónimo, como se pudiera traducir la palabra hebrea o aramea, de donde se traduce a contratación, es pacto. A causa de la multitud de tu pacto, ¿verdad?, te enarteciste y fue hallado en ti iniquidad. Entonces, ciertamente Luzbel no era un ángel guerrero, no era un ángel de guerra, él es un usurpador. Luzbel era el cuarto individuo en el cielo, pero porque él estaba a cargo de la adoración. Luzbel estaba a cargo de la adoración. Fíjate, y aquí hago una introducción sobre esto. Analiza esto que te voy a decir, porque esto es revelación. Cada vez que ha habido una división en una iglesia, un adorador la encabeza. Cada vez que ha habido una división en una congregación, hay adoradores involucrados. Y si no la está encabezando un adorador, hay uno que reclutó adoradores para que inicie la división. ¿Por qué? Porque nadie que va a dividir una iglesia se quiere ir sin adoradores. Porque los adoradores... Dios. Dios mío. My God. Los adoradores son los que traen la presencia del Padre. Y a través del adorador es que tú puedes engañar al pueblo. O puedes acercarlo a Dios. Oye, todo el que va a engañar necesita adorador. Por eso es que al diablo le resultó tan fácil engañar a los ángeles. Y ciertamente habían ángeles, y hay ángeles, todavía hay demonios que están al servicio de Satanás, que espiritualmente son más poderosos que él, pero están a su servicio porque el reino espiritual se trata de jerarquía. Y la jerarquía no te la da el poder que tiene, sino la capacidad que tienes. Explíqueme eso. Bueno, como él fue el que tuvo la capacidad, la audacia de engañarlo, entonces ellos tienen que estar a su servicio. Y por eso hay gente que tú ves que tienen dones y ministerios con más potenciales que otros y andan lamiéndole la bota a otro porque fueron engañados por ellos y tienen que estar como esclavos a su servicio. Entonces, Luzbel agarra y engaña a los ángeles y allí se da un fenómeno. La Biblia habla de que a causa de sus contrataciones, de la multitud de los pactos que hizo, fue hallado iniquidad en él. ¿Por qué? Porque este ser espiritual que estaba a cargo de la adoración tenía contacto directo con todos los seres espirituales y era la persona más cercana a la Trinidad. ¿Ve? Cuando este individuo a cargo de la adoración comienza a llevar a cabo ciertos pactos con los ángeles, ofreciéndoles cosas que posiblemente, escucha esto, el primero que habló en nombre del Padre fue Lucifer. Porque tú puedes estar seguro que para él engañar a los espíritus, a los ángeles, tuvo que ofrecerle cosas a nombre del Padre. Ahora, ¿por qué los ángeles se dejan engañar de este ser? Es simple, amado. Él los engaña porque un ángel, hasta el momento en el que Satanás le habla la mentira, nunca habían escuchado una. Y como un ángel nunca había escuchado una mentira, asumía que lo que él le estaba ofreciendo era verdad. Entonces, hay personas en la iglesia que están siendo engañadas porque quien los está engañando está a cargo de la adoración y es ministro de más experiencia en la iglesia. Por tanto, ellos entienden que lo que le está diciendo tiene que ser cierto. Por eso es que hay que tener discernimiento de espíritu e entrar en intimidad con Dios para no ser engañado por aquellos falsos que están dentro de la casa, dentro de la congregación. Porque nadie ha dividido una iglesia desde afuera. Todo el que la ha dividido lo ha hecho desde adentro. Y como te dije hace un momento, siempre está involucrado un adorador. Wow. Fíjate que cualquier profeta dice una palabra y no se cumple, que de hecho, y aquí quiero acotar algo, las profecías no son para que se cumpla, es para que el individuo se aperciba. Las profecías se cumplen cuando tú no te apercibes y no hay un arrepentimiento. Por tanto, tiene que haber un cumplimiento porque fue una advertencia a la cual tú no hiciste caso y tuviste que ser víctima de la consecuencia. Entonces, las profecías no son para que se cumpla. Hay gente que está equivocada, salvo aquellas que son de bendición para tu vida.
La profecía son para que tú te apercibas y no tengan cumplimiento en tu vida. Y hay algo que se le ha enseñado mal al pueblo, que toda profecía tiene que cumplirse. Yo vengo y te digo, mira, si tú no te metes con Dios, el diablo te va a matar. Para tal fecha tú vas a morir. De repente tú te metes con Dios y está vivo y todo el mundo dice, es un falso profeta. Dijo que fulano painero iba a estar muerto y fulano está vivito y coleando. Oh, y la condición no era que te metas con Dios, tú estás metido con Dios. Entonces, hijo del diablo, ¿cómo es que tú quieres que el hombre se muera si ya se apercibió y empezó a buscar intimidad con Dios, que era la condición para tener vida? Y si no, preguntémosle a Jonás. Jonás, ve, dile a Nínive que va a ser destruida. Dios mío. En tantos días Nínive va a ser destruida. Nínive se arrepiente y Dios tiene misericordia. Y mira, eso no es nuevo, porque dice la palabra que Jonás se arrincona y se incomoda porque Nínive no fue destruida. Dios le dice, ve acá, te puse una matita, tapaste el sol y te quillaste porque se secó. Ah, y ese pueblo me costó a mí qué. Wow. Entonces, si se arrepiente, ¿no tendré yo misericordia de él? Porque Dios es un Dios de misericordia. Yo no sé cómo hay gente que dicen que tienen intimidad con Dios y son perversos, hermano. Quieren que el juicio de Dios caiga sobre ti sí o sí, aun cuando tú te arrepientas. Pero a ellos se les olvida que vienen de una vida de pecado también. Y que Dios los rescató en condiciones quizás peores que la tuya. Y viven acusando con el dedo porque tu pecado es público y el de ellos está en secreto. No es porque ellos no son pecadores. Pero tan pronto se sabe el de ellos, entonces hay problema. O hay bobo, como dice el tigueraje. Ay, Dios, esto se puso serio. Dios mío. La gloria sea para Dios. Entonces, ministro, ya dándote, ¿verdad?, el toque sobre las preguntas, sobre las experiencias angelicales, son cosas que te dije ahorita que están dentro del libro, que está dentro de ese libro. Y por tanto, nadie que no alcance, ¿verdad?, a tener este nivel de intimidad no va a tener neuma para asimilar lo que estamos hablando aquí. Claro, porque hay gente que dice, ¿y cómo que él ve ángeles? Bueno, ¿y cómo ellos pueden ver brujos? Porque mira, en una ocasión nosotros estuvimos en un lugar ministrando y Dios me usó en ciencia y empieza a revelarme cosas. De hecho, yo he guardado la ciencia en la gaveta. ¿Por qué? Porque la ciencia es para emocionar al pueblo y para ganar seguidores, no para manifestar a Dios. La de ahora, la que muchos quieren manifestar. La ciencia eso es lo que hace. De hecho, Dios te lo da como un complemento. Ni siquiera para que tú lo estés haciendo público, es para que sepa en qué terreno tú estás. Ahora, la ciencia tiene que estar acompañada de una profecía, si no, no tiene el efecto que Dios busca. Y el problema de muchos que están en ciencia es que solo hablan de ciencia y tú no ves nada profético. Entonces, una ciencia sin profecía no viene del Padre, hermano, viene de tus dones, de tus emociones. Entonces, por eso yo he guardado un poco la ciencia en la gaveta. No es que Dios no me usa, más que antes en ciencia. Uno de los primeros dones que se manifestó a mí fue la ciencia. La gloria sea para el Padre. Dios mío. No, esa palabra, Dios, esto se puso serio. Pero que la ciencia tiene que estar acompañada de la profecía y profecía veraz. Y ahí es donde tú te das cuenta cuando el hombre de Dios profeta verdad. Mira, hay gente que se me ha acercado y me dice, varón, pero ¿cómo que tú no estás tan público y no estás con más presencia en las redes? Porque yo sé que tú portas conocimiento, revelación y código que muchos que son más famosos en las redes que tú, no tienen. Y yo le digo, yo te puedo hacer una pregunta, si el don es mío o es del Padre. Del Padre. Entonces yo estaré en las redes cuando el Padre quiera, no por mi voluntad. De hecho, para yo estar aquí, Osoria me escribe anoche a las 12 de la noche y él vio una pausa de mi parte y él quizá creyó que yo lo ignoré. No, yo le pregunté al que estaba al lado mío, dime de eso. Me dijo, Venancio es mi hijo, ve con él. Y le va a dar buen uso a lo que te va a preguntar. Wow. Y yo allí voy a hacer saber cosas que yo quiero que se sepa para el público de él. Que tú le preguntaste al que estaba al lado tuyo. Ah, si no está al lado mío, yo no hablo con nadie. ¿Pero y a quién? ¿A tu hermano? Al Espíritu Santo. El hombre de Dios que no se deja dirigir por él está feo para este tiempo. De hecho, mira, y esto es profético lo que voy a hablar. Estoy en ciencia y en profecía. Vienen unos días, no voy a decir que vienen en años ni para largo. Esto es para allá. Dios mío. Vienen unos días en el que va a ser evidente quién está hablando de parte del Padre y quién está hablando de sus dones y sus emociones. Y eso es ya, va a ser evidente. Y todos esos peliculeros que están en las redes van a ser puestos en evidencia. Y todos los seguidores que están con ellos lo van a abandonar. Porque se van a dar cuenta de que están haciendo negocio con demonios, pactos con demonios. Yo te hablaba de que en Satanás fue hallado iniquidad, pero fue hallado. La causa por la que el diablo cayó, la gente cree que fue por la rebelión y la gente está equivocada. Satanás no cayó por la rebelión. Ezequiel, el profeta, dice que fue a causa, 28, 18, 16 lo puede leer. No fue a causa de la rebelión. La Biblia dice a causa de la multitud de las negociaciones que hizo, a causa de los pactos que hizo, de manera ilegal y a nombre del Padre. Fue a causa de hacer negocio que cayó. Y hay hombres de Dios que están en las redes, no es predicando la palabra porque aman las almas, sino para hacer negocio. Wow. Y van a ser puestos en evidencia y a causa de eso van a caer de gracia. Y llegó el tiempo de que Dios te saque a la luz.
Porque Dios tiene que sacar a la luz lo puro, lo bueno, lo nato, lo real, lo espiritual, lo que viene de parte de Él, para que se manifieste lo predicado por el profeta Joel. Joel profetizó que para estos tiempos van a haber sueños, visiones, profecías, y van a ser veraces porque van a venir del Padre. Y todos los bucapesos y los bucacheles van a ser puestos en evidencia, varón. Dios lo va a denunciar. De hecho, el Señor me llamó ahora para estos tiempos y me dijo, mira, te estoy levantando y te voy a permitir participación en las redes para dos cosas. Para que denuncie y renuncie. Él dijo, Padre, ¿qué yo voy a denunciar? Vas a denunciar a todos los falsos que están en las redes hablando en mi nombre y vas a renunciar a las cosas que ellos provocaron, de las cuales también te toca. Porque oye lo que te voy a decir. Que tú te sientes y no hagas nada no te exime de la consecuencia. ¿Por qué? Porque cuando un hombre alcanza niveles, tanto en lo espiritual como en lo secular, tiene de cierto modo el poder para hacer pacto. ¿Por qué tú crees que los ángeles pactaron con Satanás? ¿Por qué el diablo pudo hacer negocio con ellos? Porque estaba puesto en autoridad. Estaba puesto en autoridad. Era la autoridad encargada de la adoración celestial. Y hay personas que de modo secular, sea en el campo político, religioso, están en posición de autoridad y están negociando con demonios porque se han ido detrás de lo secular y de lo monetario. Y esto provoca juicio y maldición de parte de Dios para todo el que está bajo la cobertura de esa autoridad. De hecho, el Señor me habló y me dijo, mira, todo lo que está pasando en tu casa, en tu localidad, en tu municipio, en tu ciudad, es porque lo permite aquel que está en autoridad de mi parte. De hecho, el diablo no puede operar, ni los demonios, si el que está en autoridad no se lo permite. Eso es así. Eso es así. ¿Qué es lo que está pasando? Que los hombres que están en autoridad cancelaron los negocios y los pactos con Dios, hicieron pactos con demonios a consecuencia de beneficio. Entonces, los que están es lucrándose con los santos cuando debieran de estar velando para que los santos se propaguen. Y esto va a tener su consecuencia. Porque Dios no va a dar por inocente al culpable. Poderoso, varón. Esto se puso serio, como dice mi hermano Venancio. Yo te voy a decir algo, fácilmente cuando yo salga de aquí me caigan a pedrar, pero a mí eso no me importa, el que me llamó me resucita. Dios mío, tremendo, varón. Pero ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, lo que podemos hacer es alinearnos a la voluntad del Padre. Mira, algo que te voy a decir acá y se lo voy a decir a todo el que nos está viendo, a los amados espectadores, téngannos paciencia y con amor trátennos. Y es que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque tú viniste con un diseño. De hecho, esa bendita ideología de género y que quieren implantarle, eso es distracción, varón. Eso es distracción. Eso es distracción. Cuando tú ves que se está haciendo muy público un evento social, y ¿qué hace la iglesia? De una vez se abalanza sobre esa distracción y descuida lo que tiene que hacer. Entonces, el pueblo evangélico está distraído con una balsa de panflina que el diablo le está vendiendo en lo visible y se está descuidando en lo espiritual. ¿Por qué? Porque hay personas que están tomando la ola del acontecimiento social para hacerse público también y visible, cuando deberán de estar escondidos clamando a Dios para que manifieste lo real y ponga en evidencia el plan verdadero del diablo que está oculto. Que es seguir haciendo negocio con los hombres de Dios y haciendo pactos para con esos pactos adquirir derecho legal para mantener las naciones sucumbidas en el pecado y la maldad. Y traer muerte, maldición y destrucción y ruina. Esa es la realidad, pero todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Nadie desconoce porque eso vino intrínseco en tu diseño. La Biblia establece que antes de que se formara el mundo ya estábamos en Él y con Él. ¿Qué significa eso? Ahora yo me pregunto, si tú estabas en el Padre y con el Padre, y lo del Padre es perfecto y es eterno, tú eres eterno y lo que está en ti también es perfecto. Entonces tú vienes desde sí con tu diseño original, con un conocimiento de qué tiene que hacer en esta tierra. Así que cuando una gente me dice a mí que no conoce su propósito, simple y llanamente les respondo lo siguiente: porque no has entrado en intimidad con el que te va a activar. Dios mío. Porque si tú quieres conocer las funciones de un teléfono, lo primero que tienes que hacer es darle carga y encenderlo. Entonces, si tú quieres saber cuál es tu propósito, conéctate a la batería, a la fuente que te va a encender y te va a dar... Dios, wow. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, conectarnos a la fuente verdadera, al Padre. Y dejar de estar pactando con el diablo y con demonios. Por causa de beneficios, de cosas perecederas. Varón, yo leí en la Biblia, oye, y después de ahí yo dejé de preocuparme. Y yo siempre vivía preocupado porque he sido un hombre que me gusta proveer para mi casa. Sí. Pero yo leí en la Biblia que las riquezas del mundo son para mí. O sea, que Dios está poniendo gente a acumular riqueza para que yo me dedique a su obra y después le entregármela. Los impíos después que ellos amontonen,
entonces Dios me la va a traer a mí. Wow. Y si ellos están trabajando para que yo tenga, ¿para qué voy a estar afanando tanto? Con esto no quiero decir que no trabaje, te estoy diciendo que no afane. Dile la diferencia para que La cerremos ahí. diferencia es, en afanar, es que hay personas que se dedican tanto a trabajar que descuidan lo de Dios, no son equilibrados. Entonces Dios no hace negocio con vagos. Tú revisas la Biblia y todo el que Dios llamó trabajaba. Sí. Y nunca dejó de trabajar. Claro. Pero no afanaba. ¿Y cuál es la diferencia entre trabajar y afán? Que el tiempo de Dios siempre estaba disponible. Y el tiempo de trabajar, entonces lo tenían ahí. ¿Y qué dice la Biblia? Bueno, es sencillo. Dice, atesora mi palabra y ellas te harán prosperar. No es el trabajo lo que te prospera, es atesorar la palabra. No. Hombre de Dios, usted delante de esta cámara, porque hay que comprometerlo aquí. Yo sé que tenemos que hacer, no una segunda parte, hay que hacer varios videos más con usted, porque usted tiene algo de parte de Dios tremendo. Te dije a la introducción que me fue revelado el libro que está dentro del otro libro y esa es la evidencia. Espérate, haz una oración por esa gente, porque no vamos a terminar hoy. La gloria sea Dios, para Dios. y la victoria de nosotros. A eso sí, varón. Tú Dios sabes mío. que yo no salgo a buscar victoria. De hecho, a mí hay gente que me ven, que yo llego a los sitios a tú de una vez. Me dice, varón, pero ¿cómo es que tú no te veo que te tira a orar, ni a clamar, ni a interceder? Yo, pero ese trabajo no es mío. Lo que va a pasar aquí no está bajo mi responsabilidad. Es de Los Ángeles y ya ellos tienen su función asignada. Yo lo que no puedo interferir con la de ellos, pero yo tampoco con la mía. Dios. Y cada quien que haga su parte, porque cada quien le va a rendir aquí, Ore. le va a rendir al Padre. Entonces, Padre, gracias te damos por esta ocasión y por este espacio que tú nos has brindado. Bendigo la vida de tu hijo Venancio, Señor Venancio, Amparo. Invito, Padre, a todos aquellos espectadores Señor. a que compartan este video y que, aleluya, incentiven a que se suscriban a este canal que va a ser de bendición a nivel local y para el mundo. Gracias, Padre, por habernos permitido compartir tu palabra. Gracias, Señor, por esta plataforma y por cada uno del equipo que le acompaña. Bendigo sus vidas, bendigo mi casa, al igual la mía, en el nombre de Jesús. Amén. Hombre de Dios, Dios te bendiga, Amén, amado, Dios te ha sido un guarde. placer. Ha sido un Tremendo. placer tenerte aquí, de verdad, es Placer una es honra, nuestro. es un honor tener un hombre de Dios como usted. La gloria sea para el Señor. La gloria de Dios, la victoria de nosotros por tener personas que todavía se han guardado. Amén. Y lo mejor es cuando Dios da testimonio de quiénes somos en el Señor. Suscríbete a este canal, activa la campanita de notificación, dale like ahora mismo, porque este video tiene que andar el mundo. Solamente tengo que decirle que esto se puso serio.